Muy bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver entonces el tema nuevo que dije recién sobre logaritmos, ¿sí? Logaritmos de números reales. Imagínense que tenemos una potencia como 2 al cubo y acá vamos a escribir el resultado, ¿sí? Y ya sabemos que 8, por ejemplo, lo podemos escribir como 2 al cubo. O 2 al cubo lo podemos escribir como 8. Ahora, a esa igualdad, en el paso siguiente, lo podemos reescribir un poquitito a través de este concepto de lo que es el logaritmo de un número real, ¿sí? Vamos a ver, aparte de este ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo más, como para darnos cuenta de qué manera interviene un logaritmo en una expresión, en una igualdad así, por ejemplo, ¿sí? Ya sabemos que 8 es igual a 2 al cubo. ¿Cómo puedo reescribir estos números que tengo ahí haciendo aparecer el logaritmo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a anotar el numerito 8 que tenemos acá, del mismo lado, ¿sí? Lo podemos aclarar entre paréntesis, no hay problema. Acá vamos a anotar simplemente log, de logaritmo, y vamos a reescribir un poco lo que tenemos acá. Tanto el número 2 como el número 3 van a estar escritos por los lados y van a tener otra función. El exponente que tenemos acá, que en este caso es 3, lo voy a dejar ahí solito. Y el numerito que tengo ahí, esa base que es 2, lo voy a escribir acá. Entonces, yo estoy diciendo ahora que el número 3 lo puedo pensar, lo puedo reescribir como el logaritmo en base 2 de 8. Lo repito, ahora yo estoy diciendo que el número 3 puede ser escrito de esta manera. ¿Cómo leo esto? Muy fácil. Logaritmo en base 2 de 8. ¿Sí? Bueno, tenemos dos cuestiones importantes de logaritmo. Este numerito que tenemos acá y ese de ahí, ¿sí? Dijimos que este número es la base del logaritmo, que hay esta restricción, no es que puede ser la base de un logaritmo, no puede ser cualquier número real, hay cierta restricción, y lo que escribo entre paréntesis recibe el nombre de argumento del logaritmo. Y también el argumento de un logaritmo en cierta base, esto también tiene que tener cierta restricción. Y entre paréntesis, no puedo tener cualquier número real, cualquier expresión sin ninguna condición, ¿sí? Que se cumpla. Entonces, fíjense que partimos de algo que ya conocíamos, escribimos el 8 a través de esta potencia de 2, o sea, pudimos, por ejemplo, descomponer el 8 en factores primos y me quedó así, 2 al cubo. Y ahora a esta expresión, a esta igualdad, la reescribí a través del concepto nuevo de logaritmo. Este exponente quedó acá solito, el número 8 quedó acá, pero escrito entre paréntesis, y esta base 2 vino acá como base de un logaritmo. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo leo? Logaritmo en base 2 de 8. Eso es 3. ¿Sí? Bien. Veamos otro ejemplo. Escribamos un medio, o al revés, vamos a poner un tercio al cuadrado, y ya sabemos que un tercio al cuadrado es un tercio por un tercio, y es un noveno. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo puedo reescribir esto utilizando un logaritmo? Muy fácil. Un noveno queda acá solito, pero escrito entre paréntesis. Escribo log de logaritmos, y ahora, este exponente 2 queda acá solito. Esta base, un tercio, viene acá como
base de ese logaritmo. O sea, yo a esto lo leo de la siguiente manera. Logaritmo en base 1/3 de 1/2 es igual a 2. ¿Sí? Fíjense, tanto acá como acá, fíjense, ¿de dónde viene el 3? El 3 es un exponente. Y yo acá estoy diciendo que 3 es igual a un logaritmo. Acá, ¿de dónde viene este 2? De ser un exponente. Estoy diciendo que este 2 puede ser pensado como un logaritmo. En definitiva, el logaritmo de un número real no es otra cosa que un exponente. ¿Sí? Fíjense que este 3 ocupa el lugar de un exponente y a este 3 lo estoy expresando a través de un logaritmo con cierta base y cierto argumento. Y este 2 que también ocupa la función de exponente, este 2 también puede ser expresado a través de un logaritmo. O sea, en definitiva, el logaritmo en cierta base de cierto número es un exponente, es un numerito. ¿Sí? De nuevo acá tenemos entonces la base que es 1/3 y el argumento que es 1/9. ¿Sí? Bueno, ¿qué hice en estos dos ejemplos numéricos? Utilizar la definición de logaritmos de números reales. ¿Sí? Ahora sí a copiar más formal la definición de logaritmos de un número real. ¿Sí? Bien. De logaritmo de un número real. Bien. Y es bastante sencillo. Ok. Yo voy a decir que la base, ahora la voy a representar con la letra A. Vamos a decir que sea A un número real, pero A como base no puede ser cualquier número, ¿sí? Tiene cierta restricción. Tiene que ser un número positivo y al mismo tiempo vamos a decir que sea distinto de 1. Vamos a ver por qué. Eso respecto de la base, ¿sí? El argumento lo voy a llamar B. Y ya voy a anotar qué condición debe satisfacer este numerito B, ¿sí? Que también es real, para que este B sea un argumento. Tanto la base como el argumento de un logaritmo, ya estoy diciendo que no pueden ser ni ceros ni números negativos. Tienen que ser mayor estrictos que 0. ¿Sí? Pero aparte, la base, aparte de ser un número positivo, tiene que ser distinto de 1. ¿Sí? Si no, no tendría mucho sentido. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta estas dos restricciones, yo voy a decir que el logaritmo en base a de cierto numerito b va a ser igual a c, a cierto número c. Sí y solo sí es la implicación hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? El símbolo de equivalencia, que lo leo como sí y solo sí. Este numerito, o sea, el argumento del logaritmo es igual a la base del logaritmo elevado a este numerito c. ¿Sí? Y esa es la definición un poquitito más formal de logaritmos de un número real. ¿Se fue entendiendo hasta ahora? Sí, profe. Sí, bueno. Okay. Eso es la definición. Fíjense que yo puse restricciones tanto para la base, que es A, dije que tiene que ser un número real positivo y distinto de 1, y para el argumento B, número real positivo. ¿Sí? O sea, acá no puedo poner ni 0 ni un número negativo, y acá tampoco, ni 0 ni expresiones negativas. ¿Sí? Y fíjense que respecto de este numerito C yo no dije nada. No dije nada porque no hay ninguna restricción. C puede ser cualquier número, ¿sí?
ese numerito C puede ser cualquier número real, positivo, puede ser negativo, puede ser 0, ¿sí? C no tiene ninguna restricción numérica, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que recordar, ¿sí? Si yo tengo que aplicar la definición de logaritmos de un número real, tengo que recordar esto de acá, ¿sí? Vamos a escribir un par de ejemplos. A ver si están ahí. Escribamos acá. ¿Sí? O sea que la base no puede ser 1. No. Este Ah, numerito 1 no puede ser. Y 0 tampoco. Y negativo tampoco. Fíjate que eso que dije recién están en estas dos condiciones. Mira, 1 no puede ser, la base 1 no existe, ¿sí? Y la base tampoco puede ser ni 0 ni un número negativo, ¿sí? Nos vamos a quedar con esas restricciones, de que la base tiene que ser un número mayor estricto que 0 y distinto de 1, ¿sí? Y del argumento B, solamente que sea mayor que 0. Este numerito sí puede ser 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, los dos ejemplos que yo dije recién. A ver, logaritmo en base 2 de 8, dijimos que es 3, y solo si el argumento 8 es igual a esta base del logaritmo elevado a este numerito 3. Y eso es verdad, 8 es igual a 2 al cubo, ¿sí? Y después vimos el otro ejemplo donde la base era 1/3, el argumento 1/9, y esto es igual a 2. Si y solo si el argumento 1/9 es igual a la base del logaritmo elevado a este numerito 2. Y esto es verdad, 1/9 es lo mismo que 1/3 al cuadrado, ¿sí? Ahora, esto es utilizando la definición de logaritmo de un número real. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, si no tengo el numerito 3? Acá me dan cierta letra, ¿no? Entonces yo tendría que averiguar. O sea, a mí me dicen, mira, yo quiero que encuentres cuál es este número. Esto es un número. Ya sabemos que este número es 3, pero vamos a suponer que no lo sabemos y que necesitamos encontrar ese número, ¿sí? Entonces, acá podemos poner cualquier letra, una incógnita. Puede ser C, puede ser X, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo tengo que encontrar este numerito real X que está escrito de esta manera. Logaritmo en base 2 de 8. Y ya sabemos que es 3, pero nos vamos a olvidar de que es 3. Entonces, ¿yo qué hago en el paso siguiente? Intentar encontrar ese numerito X. Voy a aplicar la definición de logaritmos, ¿sí? La definición de logaritmos del número real. Entonces, el argumento lo dejo acá, solito. La base del logaritmo lo escribo acá como base, y X viene a ser mi exponente. Entonces ahora yo tendría que decir, bueno, espera, 2 elevado a qué numerito X me da 8. Y 3, porque 2 al cubo es 8. Entonces de acá ya concluimos que X tiene que ser igual a 3. ¿Sí? Y si no me doy cuenta, voy a intentar relacionar estos dos numeritos. Porque acá yo tengo una potencia de 2 a la derecha, del igual. Pero a la izquierda del igual también tengo una potencia de 2. 8 es 2 al cubo. Entonces, en definitiva, si yo digo que 2 al cubo tiene que ser igual a 2 elevado a la x, no queda otra que asegurar que ese exponente tiene que ser igual a ese otro exponente. ¿Por qué? Tengo una igualdad entre dos potencias que tienen la misma base. Por lo tanto, los exponentes tienen que ser iguales para que se cumpla esa igualdad.
Entonces acá estoy diciendo que x tiene que tomar el valor 3. ¿Sí? Fíjense que estoy diciendo que esta x que desconocía recién, que desconocía hace un minutito, ahora sí la estoy conociendo y estoy diciendo que x toma el valor 3. ¿Sí? ¿Está entendiendo este ejemplo? ¿Qué pasa si, por más que sepamos que esto es 3, si acá me dan una incógnita, una letra, que sería mi incógnita, ¿cómo puedo ir resolviendo? ¿Sí? Estos son de los ejemplos más sencillos. ¿Estamos? Bien. Ok. ¿Sí? ¿Se va entendiendo de a poco? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ok, bueno, borro la definición. Bien. Ok. Bien. Ok. Entonces ya tenemos definición de logaritmos del número real y vamos a ir escribiendo, vamos a ir detallando, nombrando algunas de las propiedades más importantes de logaritmos que las vamos a tener que ir aplicando en diferentes ejercicios, en diferentes expresiones numéricas, o para resolver una ecuación, o para resolver una inecuación, ¿sí? Bien. Las propiedades, entonces. Y vamos a dar algunos ejemplos. Recuerden que yo les dije que logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Sí? Nos vamos a quedar con este ejemplo nada más. No vamos a anotar el otro donde teníamos la base 1/3 y el argumento 1/20. Ya con este ejemplo basta. Yo acá estoy diciendo que el número 3 puede ser escrito como el logaritmo en base 2 de 8. ¿Sí? Ahora, ¿qué relación hay entre esta base, entre este numerito 2 y este argumento que es 8? ¿Qué relación hay? A ver, 8 es una potencia de 2, ¿sí? Porque ya sabemos que 8 es 2 al cubo. Entonces, en definitiva, logaritmo en base 2 de 8, yo lo puedo pensar así. ¿Qué exponente le coloco a este numerito para obtener por resultado este de acá? Vamos otra vez. Logaritmo en base 2 de 8, ya sabemos que es 3, lo puedo pensar automáticamente así. ¿Qué exponente le coloco a esta base para obtener por resultado ese argumento? Entonces, ¿qué exponente le pongo a 2 para obtener 8 y 3? Porque 2 al cubo es 8. 2 al cubo es 8. ¿Bien? Entonces, pensando eso, digo, bueno, ¿qué pasa si me dan lo siguiente? Logaritmo en base a de A. Es decir, acá la base y el argumento del logaritmo coinciden, son iguales. Entonces, ¿yo qué tenía que pensar con lo que dije recién? ¿Qué exponente le coloco a este numerito A para obtener por resultado el mismo numerito A? ¿Qué exponente le coloco? Díganme ustedes si alguien quiere participar y se da cuenta de cuál es la respuesta. Cualquier cosita lo escribe por el chat, pero pensando esto mismo, ¿no? ¿Qué exponente le coloco a 2 para que me dé 8? ¿Qué exponente le coloco a este numerito A para que me dé el mismo numerito A? ¿El 2? No, 2 no. Otra vez, ¿qué exponente le pongo a este numerito A para que me dé el mismo numerito A? Ahí está, ¿sí? Ahí Macarena participó en el chat y dijo 1, sí.
es 1. Siempre que en el logaritmo coincida la base con el argumento que me están dando, siempre esta expresión va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Qué exponente le pongo a este numerito a para que me dé a? Y le coloco a este a el exponente 1. A elevado a la primera es a. 2 elevado al cubo es 8. A elevado a qué exponente me da el mismo a. A elevado a la primera me da a. ¿Sí? Y esto siempre pasa cuando la base y el argumento del logaritmo coinciden, son iguales. ¿Sí? Acá yo no anoté cuál era la condición de a, ya lo teníamos en la definición. ¿Sí? A tiene que ser un número positivo distinto de 1. ¿Sí? Okay. Escribo un ejemplo. Logaritmo en base 7 de 7 es 1. El logaritmo en base 3 cuartos de 3 cuartos es 1. ¿Está bien? ¿Sí? Tienen que coincidir tanto la base como el argumento del logaritmo y el resultado va a ser 1. ¿Sí? Segunda propiedad. Logaritmo en base a. Y ahí en el argumento anoté, entre paréntesis, el número 1. ¿Sí? Entonces ahora lo voy a pensar igual que acá. ¿Qué exponente le coloco a esta base para que me dé este argumento? ¿Qué exponente le coloco a este numerito a para que me dé por resultado 1? 0. 0, muy bien. Buenísimo. ¿Por qué esto siempre es 0? Siempre y cuando yo tenga como argumento del logaritmo el número 1. ¿Por qué? Porque ¿qué exponente le coloco a este numerito para obtener el resultado 1? Y el número 0. A elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Recuerden que acá A es positivo. Es distinto de 1. ¿Sí? Entonces cualquier número positivo, en realidad cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 es 1, pero acá ojo que A tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. ¿Sí? Entonces, veamos unos ejemplos. Logaritmo en base 7 de 1 es... ¿Por qué te pueden preguntar? Y porque 7 elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Logaritmo en base 3 cuartos de 1. Ah, es 0 automáticamente. ¿Por qué? Porque el argumento del logaritmo es 1. 3 cuartos elevado a qué exponente me da 1. Y a la 0. 3 cuartos elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Bien. Ok. Otra propiedad. Logaritmo en base a, y acá entre paréntesis como argumento, voy a anotar un producto de dos factores, que voy a llamar a uno x y a otro y. ¿Sí? Recuerden que x por y tiene que ser un número positivo, o una expresión positiva. Entonces, cuando yo tengo un producto en un logaritmo con cierta base admisible, cierta base posible, a esto lo voy a poder reescribir a través de una suma. No vamos a ver ninguna demostración, simplemente vamos a recordar esta propiedad importante de logaritmos. El logaritmo de un producto es igual al logaritmo en base a de mi primer factor, x, más el logaritmo en base a del segundo factor y. Es decir, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, tanto de x como de y, en la misma base a. ¿Sí? Y acá hay que anotar, que si no lo anoto por acá, es que el numerito x tiene que ser positivo y el numerito y positivo, ¿sí? ¿Por qué?
Porque al separar este logaritmo único en una suma de dos logaritmos, acá me queda cierta expresión como argumento, y tiene que ser mayor que 0. Y acá también me queda cierta expresión como argumento, en este segundo término, y este numerito o esta expresión y también tiene que ser positiva. Ok. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 3 de 1/3, o no, parecía un poquito más, ¿sí? 3 por 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos simplificar acá, ¿no? Porque 81 es múltiplo de 3, bueno, pero al margen de eso, para poder aplicar esta propiedad, yo tendría que decir, mirá, voy a calcular dos logaritmos y los voy a sumar. Logaritmo en base 3 de mi primer factor, 3, más logaritmo en base 3 de mi segundo factor, un 81. ¿Sí? Fíjense que estos dos factores son números positivos, entonces puedo aplicar esta regla. Y bueno, y acá tengo que calcular los dos logaritmos por separado, ¿sí? Entonces, vamos acá, logaritmo en base 3 de 3. Ah, estos dos son iguales, tanto la base como el argumento del logaritmo son iguales, entonces ¿esto cuánto vale? Acá está, 1, ¿sí? Esto es 1, el primer término es 1. Más. Y ahora tengo que pensar este, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué exponente le coloco a 3 para que me dé un 81 avos? ¿Qué exponente? Fíjense que tenemos 1 sobre una potencia de 3, porque 81 es una potencia de 3. Entonces yo a esto lo puedo pensar así. Un 81 avos no es lo mismo que 3 a la menos 4. ¿Sí? 3 a la menos 4 es un 81 avos. Entonces de acá ya sale. El primer término, obvio, 1. Más, y ahora es más sencillo, porque ahora tengo que pensar, ¿qué exponente le doy a este 3 para obtener este número de acá? 3 elevado a la menos 4. Y menos 4. Tengo que hacer 1 más menos 4, 1 menos 4, menos 3. Ahí está. Es decir, esto ahora sí lo conozco y es igual a menos 3. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo? Sí, profe. Bueno, ok. Recuerden que ahí no hay problema en tener un número negativo, ¿está bien? Porque acá yo estoy diciendo que menos 4 es igual a este logaritmo. Y no hay problema. Esto es como si fuese la letra C que anoté en la definición de logaritmos. ¿Sí? Y ahí no hay ninguna restricción. C puede ser cualquier número real. Bueno, logaritmo en base 3 de 3 elevado a la menos 4 es igual a menos 4. Bueno, y ahí está. Ahora sí conozco este número y es igual a menos 3. ¿Sí? Bien, ok. Entonces ya tenemos estas tres propiedades. Bien. Y vamos a agregar dos más. Sí. Ok. Y cuarta propiedad. Está relacionada con esta tercera propiedad. ¿Sí?
acá teníamos un producto. Entonces yo dije, mirá, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos en esa base A correspondiente. Perfecto, no hay ningún problema. Estos dos tienen que ser positivos, puedo aplicar esta propiedad. Ahora, si yo no tengo un producto acá y tengo un cociente, tengo una división, es decir, tengo el logaritmo en base A de X sobre Y. ¿Sí? Bueno, por supuesto, Y positivo distinto de 0, X también positivo, bien. Ok. Y cuando yo tengo un cociente en el argumento del logaritmo, esto se puede reescribir como logaritmo en base A de mi numerador X menos logaritmo en base A del denominador Y. Es decir, de la misma manera que pensamos que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, con esa base A correspondiente, por supuesto. Por ejemplo, vamos a anotar en este mejor. Bueno, acá. El logaritmo en base 2. Ahí está. ¿Sí? Si bien en este argumento no tengo una fracción simple, tengo 4/64 y puedo simplificar, pero bueno, no lo vamos a hacer porque la idea es mostrar esta propiedad. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que logaritmo en base 2 del numerador 4 menos logaritmo en base 2 del denominador, que es 64. Acá. Y ahora pienso igual que antes. A ver, ¿cuánto me dará esto? ¿Lo podré encontrar mentalmente? El logaritmo en base 2 de 4. ¿Qué exponente le coloco a 2 para que me dé 4? 2. 2. Menos. Ahora pienso lo mismo. ¿Qué exponente le coloco a 2 para que me dé 64? No sé. ¿Cuánto será? 6. 6, muy bien. Y bueno, y esto menos 4. Listo. Entonces, este número que desconocía al principio, ahora sí lo conozco, y es igual a menos 4. ¿Sí? ¿Cómo pude reescribirlo? Gracias a una propiedad. ¿Sí? Ok. Bien. Y vamos a agregar una última propiedad, que en realidad esta propiedad 4 se desprende de utilizar esta propiedad 3 y esta propiedad que le voy a nombrar ahora, que le voy a llamar 5, pero como para no mezclar o para no mostrarles por qué de acá y de la propiedad que les agrego ahora se desprende esta de acá, bueno, vamos a dar las dos seguiditas, ¿sí? El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, el logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos, ¿sí? Entonces voy a borrar esta tercera propiedad. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Antes Sí. que borre esa de abajo, 1 sobre 81. El menos 4 ese, ¿de dónde salió? No, porque yo pensé que era menos 4 positivo. Acá, yo tengo que resolver este logaritmo. Entonces tengo que pensar, ¿qué exponente le coloco a 3 para que me dé este número? Y bueno, y como no me sale de forma directa qué exponente le coloco a 3 para que me dé 1/81, a 1/81 lo escribí como 3 a la menos 4. Eso es verdad, 3 a la menos 4 es igual a 1/81. Entonces ahora esto sí es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque fíjense que estos dos coinciden. Entonces, el logaritmo en base 3 de 3 a la menos 4 es como si uno pensara ¿qué exponente le coloco a este 3 para obtener esta potencia?
¿Qué exponente le pongo a este 3 para obtener 3 a la menos 4? Y colocar el exponente menos 4, porque 3 elevado a la menos 4 es 3 a la menos 4. ¿Sí? Bueno, y después sumé. Ahora, ¿sí? ¿Se fue entendiendo? ¿Se fue aclarando? No, esa parte muy bien no la entendí porque si yo hago 3 y en vez de ponerle menos 4 le pongo 4, me da igual 81. No. Sí, te da 81, pero yo no quiero que me dé 81. Yo quiero que me dé 1 sobre 81, el inverso de lo que estás pensando. Por eso el exponente es negativo. Ojo, a ver, yo digo que este número es igual a 1 sobre 3 a la cuarta. ¿Sí? Bueno, pero esto, 1 sobre un número es el inverso de ese número. El inverso de 3 a la cuarta, es 3 a la menos 4. ¿Sí? Ojo que yo no puedo poner ahí entre paréntesis 3 a la cuarta. No, porque 3 a la cuarta es 81. Y yo no quiero que me dé 81. Yo quiero que me dé este número de acá. 1 sobre 81. Justo el inverso de lo que habías pensado. ¿Se entiende ahora la diferencia? Sí, profe, ahí entendí, gracias. De nada. Entonces, en ese caso el exponente es negativo. Si en vez de tener 1/81, yo tenía 81, bueno, sí, 81 es 3 a la cuarta. Bueno, listo, el exponente va como positivo. Y a positivo en ese caso, ¿sí? Pero ojo con estas diferencias, ¿sí? Bueno. Ok. Entonces, ahora comentamos. La última propiedad. Logaritmos. Y me dice lo siguiente. No, lo voy a anotar un pelito abajo. Me dice, mira, vamos a trabajar con una potencia de cierto numerito a, es decir, yo acá voy a escribir a elevado a cierto exponente. Pero ese cierto exponente ahora va a ser un logaritmo, ¿sí? Y va a ser específicamente un logaritmo en base a, y el argumento lo voy a llamar x, ¿sí? Fíjense cuál es la particularidad de esta potencia. Esto es una potencia ¿de quién? De a. Pero el exponente de esta potencia de a es un logaritmo. Pero por suerte la base de este logaritmo es a. ¿Cuándo ocurre esto? De que la base de la potencia es igual a la base de este logaritmo que está en el exponente, todo este lío es lo mismo que x. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y no vamos a ver la demostración, pero esto es efectivamente así. Ojo, tiene que coincidir esta base de esta potencia original con la base del logaritmo que yo voy a anotar en el exponente. ¿Sí? Tienen que ser iguales. Entonces, toda esta potencia es igual al argumento del logaritmo. ¿Sí? Por más que tenga números muy raros, no importa. Por ejemplo, bueno, trabajemos con números chiquititos y después hacemos algo más raro. A ver, 2 elevado a logaritmo en base 2 de 16. Entonces digo, ¿me tomo primero el trabajo de calcular este numerito y después hago 2 elevado a ese numerito que calculé recién? No, porque en esta potencia con base 2, en el exponente tengo un logaritmo con base 2. Como estos dos coinciden, entonces, toda esta potencia de 2, ¿qué es? Es igual a este argumento, a 16. Ya está. ¿Sí? Pero tienen que coincidir, tienen que ser iguales. ¿Sí? Pero si uno no cree en esto, bueno, no importa. Dice, mira, yo no sé si esto es realmente 16. Me voy a tomar el trabajo de pensar ese número. ¿Bien? Y a veces el logaritmo en cierta base, cierto número,
es un número entero, es un número que podríamos encontrar más o menos rápido, pero muchas veces no. Muchas veces el logaritmo en cierta base de cierto número termina siendo un número irracional, ¿sí? Y otra vez, si no puedo usar la calculadora, bueno, ese número irracional lo tendrá que dejar escrito así como. Pero vamos a ver si lo podemos encontrar, si esto es rápido para encontrar. Y sí, ¿por qué? El exponente es igual a qué número. Y tengo que colocar un exponente a 2 para terminar obteniendo 16, ¿no? Y 2 elevado a qué número me da 16. 4. 4. ¿Y 2 a la cuarta cuánto es? 16. Muy bien, gracias. Fíjense que llegamos a lo mismo, ¿sí? Acá tuvimos suerte de que este número se pudo calcular rápido. El logaritmo en base 2 de 16 es 4, 2 a la cuarta es 16. Muchas veces, quizás en el exponente tengo un número irracional y quizás mentalmente no me sale, o aplicando la definición no me sale, ¿sí? Entonces, lo que tengo que observar es que en esta potencia tengo cierta base y en el exponente tengo un logaritmo con la misma base. Y si estos dos coinciden, no tengo que calcular nada, tengo que directamente anotar este argumento 16 como resultado. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa si tengo números un poco más? A ver, si tengo, por ejemplo, 31 elevado a logaritmo en base 31 de 78. Si yo pretendo encontrar este numerito, ¿sí? No me va a salir mentalmente, porque yo lo tengo que pensar así. ¿Qué exponente le doy a 31 para que me dé el resultado 38? No tengo ni idea, ni idea. Bueno, pero no importa. ¿Por qué? Porque al margen de que esto es un número desconocido, es un 31 elevado a cierto número desconocido, acá yo tengo una potencia de 31, y en el exponente tengo un logaritmo en base 31. Ah, entonces como estos dos coinciden, todo esto, súper complicadito, es igual a 78. Y listo, ¿sí? Lo que podríamos llegar a hacer es, como para encontrar este numerito, el logaritmo en base 31 de 78, es utilizar a través de la calculadora, en última instancia, pero como segundo paso, pero como primer paso, utilizar una propiedad más que se llama cambio de base, ¿sí? Es decir, no lo solemos enseñar porque, bueno, no se evalúa, no se toma, pero a través de esa propiedad que se llama cambio de base, yo puedo cambiar esta base 3 por cierta base conveniente que la calculadora sí me permita resolver rápidamente. ¿Sí? Pero bueno, si quieren se los comento esa propiedad, pero en realidad no hace falta porque no tomamos esto, ¿sí? Nunca se enseñó, por lo menos estos últimos trimestres, no se enseñó más la propiedad de cambio de base, entonces, bueno, se dejó de lado, ¿sí? Pero esto se puede reescribir, ¿sí? Y gracias a esa propiedad de cambio de base, reescribo esto de una manera conveniente, de tal forma que me voy a la calculadora, escribo esta expresión equivalente y la máquina sí me dice cuál es ese número. ¿Sí? Pero bueno, vamos a quedarnos con esto, ¿sí? Entonces, vimos la definición de logaritmos de un número real con las restricciones tanto para la base como para el argumento de ese logaritmo. Y vimos 5 propiedades. ¿Sí? Bien. Ok. Con esto que vimos hasta ahora,
parece que ya podemos hacer toda la práctica. Voy a agregarle 2 cositas más respecto de escrituras, pero me parece que ya podemos resolver todo, ¿sí? De poquito tiempo y fíjense que ya tenemos prácticamente, me fijo, los diferentes ejercicios para ver si hay algo raro que no podrían hacer, pero me parece que pueden hacer todo. Ok. Ok. Bien. Bueno, fíjense que estuvimos, bueno, miren, una horita, un poquitito menos de una hora, y ya la base teórica, como para hacer los ejercicios de esta sección de logaritmos, esa base ya está. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos llevó una hora nada más, así un poquitito menos de una hora y ya vimos la definición de logaritmo de un número real y 5 propiedades que nos van a servir, como siempre digo, como herramientas para poder utilizar y calcular cierta expresión numérica, o resolver una ecuación, o resolver una inecuación. ¿Sí? Ok. Les agrego 2 cositas más respecto de ciertas escrituras que posiblemente aparezca algo de esto en la práctica, ¿sí? Yo dije que, a ver, tengo logaritmo en base A de cierto numerito B, y yo dije, ¿cuál es la condición para el argumento B? A tiene que ser positivo, y la condición para la base A tiene que ser un número positivo y aparte distinto de 1. Bien, es decir, yo esto lo pienso respecto de todos los valores admisibles o posibles que podría llegar a tomar ese numerito A, esa base de logaritmo, yo digo, mirá, vamos a ubicar el 0 por acá y por acá el 1. Entonces, vamos a dibujar estas 2 condiciones. Primero voy a dibujar que A tiene que ser un número mayor que 0, o sea, A tiene que ser positivo. Ah, bueno, perfecto. Puedo hacer paréntesis, ¿sí? O un circulito sin pintar. Y me muevo hacia la derecha porque quiero todos los números positivos. Circulito sin pintar porque el 0 no está incluido. Los negativos tampoco. Ok. Bueno, esta condición ya está dibujada. Vamos a dibujar esto. Ah, no puede ser 1. Ah, listo. Donde venga el 1, mirá. Hágalo. El 1, o sea, a donde esté el 1, hacer un circulito sin pintar, y ya está. De ello ya tengo graficadas esas 2 condiciones, que A sea un número positivo y aparte distinto de 1. Entonces fíjense que si acá nosotros tenemos la recta real, ¿sí? Acá tenemos toda la recta real, esto tiene cada vez menos. Bueno, si tenemos toda la recta real, fíjense qué pasa. Con la posibilidad respecto de mi numerito A, de la base del logaritmo. Hay 2 intervalos, ¿sí? Que A podría llegar a tomar como valor numérico real. Este de acá o este de acá. Entonces, ¿cuál es la condición de A en este intervalo? Y tiene que ser menor que 1, pero al mismo tiempo mayor que 0. Un número que esté entre 0 y 1. Por ejemplo, un medio, o 3/4, 7/8. ¿Sí? Bien, pero la otra posibilidad es que no me den una base A entre 0 y 1, sino que me den una base que esté en este intervalo. ¿Cuál es la condición de ese numerito A? Que pertenece a este intervalo y tiene que ser mayor estricto que 1. Entonces, hay 2 posibilidades respecto de la base A que me dan. O está entre 0 y 1, o es mayor que 1. ¿Sí? Bueno, pero si es, por ejemplo, mayor que 1, podría llegar a ser
¿Recuerdan el numerito irracional E? Que es aproximadamente igual a 2,71, 82, 81, ¿y sigue? ¿Se acuerdan de este numerito? Sí. Bien, bueno. Entonces, como la base puede ser un número entre 0 y 1, o puede ser un número mayor que 1, y la base puede llegar a ser ese numerito irracional E. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cumple con la condición. Mirá, es positivo y aparte es distinto de 1. Entonces, yo puedo tener logaritmo en base E de, qué sé yo, de un numerito B, de un número B positivo. ¿Sí? Esto, logaritmo en base E de cierto argumento B, se puede reescribir así. Fíjense que acá no escribí log, sino que escribí ln, y la base E no la escribí. ¿Qué significa esto de ln? De logaritmo natural. ¿Sí? Cada vez que tenga esta escritura, automáticamente tengo que pensar que la base de este logaritmo es este numerito E. ¿Sí? Ahora, si yo pongo log y tengo que especificar la base, por más que sea E, lo tengo que anotar. Y de cierto argumento B. Ahora, si yo pongo ln de logaritmo natural, acá no tengo que poner la base E, porque se sobreentiende que la base es E. ¿Sí? ¿Estamos? En el logaritmo natural, la base es el número irracional E. ¿Sí? Bien. Y esto primero, como para aclararlo, ¿sí? Respecto de cierta escritura, mirá, a esto lo podés escribir así. ¿Bien? Es decir, yo puedo tener logaritmo en base E de raíz cuadrada de 2, y esto es lo mismo que el logaritmo natural de raíz cuadrada de 2, ¿sí? Y es una gran ventaja tener a ese numerito irracional E como base del logaritmo. ¿Por qué? Porque yo me voy corriendo la calculadora, y la calculadora esto lo hace, ¿sí? La calculadora, un logaritmo en base 2, y no me lo calcula. Logaritmo en base 7 tampoco. Logaritmo en base 3/4 tampoco. La calculadora calcula rápido logaritmos en 2 bases. La base E, ¿sí? Si se fijan en cualquier calculadora científica, está el botoncito que dice LN, hace referencia a ¿qué? Al logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, la calculadora me encuentra ese número. ¿Sí? Fíjense que es muy difícil de pensar o de encontrar a mano. Lo tendría que aproximar. Acá tengo que pensar, ¿qué exponente le coloco a este número irracional E para obtener este número irracional que es raíz cuadrada de 2? No tengo ni idea. Ni idea. Ahora, a esto lo puedo pensar así y puedo ir a usar la calculadora y encontrar ese número. ¿Sí? Bien. Entonces, es una ventaja tener la base E, ¿sí? Que termina siendo la base de los logaritmos naturales. Y la otra base conveniente es cuando en el logaritmo tengo la base 10. Porque la calculadora, igual que antes, calcula el logaritmo en base E o logaritmo natural, también me calcula rápido un logaritmo en base 10, ¿sí? Logaritmo natural, y esta se va a llamar como, cuando tengo la base 10, el logaritmo decimal, ¿sí? Ahora, a esto yo lo puedo reescribir así. Esto ya ni anda. Ahí. Fíjense. ¿Qué pasó ahí? Yo escribí lo mismo, pero sin la base, sin especificar cuál es este numerito, ¿sí? Yo tengo esto o tengo esto, es exactamente lo mismo, ¿sí?
Si yo escribo log y no especifico cuál es la base, no escribo el numerito que va acá como base, se sobreentiende que la base tiene que ser 10. ¿Sí? Tengo un logaritmo decimal, así o así, y tengo un logaritmo natural, así o así. ¿Está bien? Entonces, hago un ejemplo. Logaritmo en base 10 de raíz cuadrada de 3 es lo mismo que si escribo logaritmo de raíz cuadrada de 3. Acá, con esta escritura, se sobreentiende que el número que no escribí es 10. ¿Sí? Tengo un logaritmo decimal. Y por suerte la calculadora también nos calcula rápido logaritmos en base 10. ¿Sí? Sin ningún problema. Por eso es muy conveniente trabajar o lograr, si es necesario, ¿no? Usar la calculadora para lograr tener previamente una base E y trabajo con logaritmo natural, cosa que la máquina lo puede hacer, o una base 10 y trabajo con un logaritmo decimal, cosa que la calculadora también nos permite realizar. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Se va entendiendo de a poco? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, yo puedo tener, como les dije, a ver, la máquina nos calcula un logaritmo en base E, logaritmo en base 10, logaritmo natural, logaritmo decimal, perfecto. Pero ¿qué pasa con otras bases? Si a mí me dan, por ejemplo, escribo por acá, logaritmo en base 3 de 221, ¿sí? Ese número, esto es un número, tengo que pensar, ¿qué exponente le coloco a 3 para que me dé 221? Este número no me va, no, por lo menos a mí, no me sale, ¿sí? No tengo idea qué exponente hay que colocarle a 3 para que me dé por resultado 221. Entonces, digo, bueno, está bien, uso la calculadora y ya está, en 2 segundos ingreso bien los numeritos, aprieto bien las teclas, ya está, eso se encuentra rápido, sí, siempre y cuando sea base E o base 10. Ahora, yo a eso que tengo ahí, que es un logaritmo en base 3, lo puedo transformar para trabajar o con esta base o con esta de acá. Si yo a eso lo reescribo con esa propiedad que yo les comenté, que es la propiedad de cambio de base, y en vez de trabajar con la base 3, deciden trabajar con un logaritmo natural o deciden trabajar con un logaritmo decimal, reescriben eso, ingresan la nueva expresión, a donde están ahí los dos signos de pregunta, ingresan eso en la calculadora y ya lo pueden calcular súper rápido. ¿Bien? ¿Vamos? ¿Sí? Ojo que no siempre el logaritmo me sale de una, ¿sí? No siempre. Eso no tengo ni idea. Entonces, sí o sí, como por lo menos a mí no me sale mentalmente, recurro a esa propiedad de cambio de base, reescribo y voy a la calculadora. ¿Está bien? Pero bueno, dejemos esa propiedad de lado, porque me parece, si no vi mal, no está en la práctica. Así que bueno. Ok. Y ya estamos con logaritmos, ¿sí? Ok. Empezando con logaritmos. Igual ya, recuerden que ya vimos todo, como para poder defendernos e ir haciendo la práctica, ¿sí? No sé si les comento lo de la propiedad, ¿no? De cambio de base, como para que no se queden con esa duda. Total es un segundito. Nosotros teníamos logaritmo en base 3 de 221, ¿sí?
Bien, eso es un número. ¿Está bien? Esto de acá. Esto es un número real. ¿Vamos? Ok. Digo, bueno, no me sale. Ok. Entonces, antes de ir corriendo a la calculadora, reescribo un poco ese numerito de una manera equivalente, por supuesto, y después uso la calculadora. Ahora, ¿cuál es la propiedad conveniente? La propiedad de cambio de base, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, precisamente el nombre de la propiedad. Cambio de base, voy a cambiar la base. No me quedo con la base 3. Voy a encontrar, voy a utilizar la base E, a propósito, porque de esa manera puedo usar la calculadora, o la base 10 porque de esa manera también puedo usar la calculadora. Ok, entonces, si yo tengo logaritmo en base A de cierta expresión B, ¿sí? O vamos a ponerle... No, está bien. B, ¿sí? Logaritmo en base A de B. Esto va a ser igual a una división. En el numerador voy a escribir logaritmo de este argumento B. Y acá voy a escribir una nueva base. ¿Sí? Puede ser cualquier base posible. Y acá voy a dividir por logaritmo. Y en el argumento de este logaritmo voy a anotar esta base. ¿Y qué base le escribo acá? La misma base que yo decidí usar ahí en el numerador. ¿Sí? Entonces, logaritmo en base A de B va a ser igual a logaritmo en base C, nueva base, de B, dividido logaritmo en base C de A. Ahora, ¿cómo me conviene para poder utilizar la calculadora? ¿Cómo me conviene elegir ese numerito C? Y bueno, fíjate que sea el número E, o sea, utilizar logaritmo natural, o el número 10, o sea, utilizar logaritmo decimal. ¿Sí? No elijas logaritmo en base 7. ¿Bien? Porque no puedo usar la calculadora. Ahora, la base 7 en forma directa. Cambio la base, eligiendo, acá C puede ser. C es una base de logaritmo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenía que ser? Ah, positivo y distinto de 1. Entonces puede ser 1008, sí, pero no elijas la base 1008 porque me parece no va a ser muy conveniente. ¿Sí? Elegí la base 10 y usas la calculadora, la base E y usas logaritmo natural y usas la calculadora. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Logaritmo en base 3 de 221. ¿Sí? Entonces voy a escribir logaritmo de 221, logaritmo de 3. Ok. No, y esto se lo voy a comentar después. Bien. Y acá podemos anotar la base E o 10 y 10. ¿Sí? Lo que ustedes prefieran. Por ejemplo, E. Bien. Este número dividido este número va a ser igual a este que tenemos acá originalmente. ¿Está bien? Ahora, logaritmo natural o logaritmo en base E, la máquina lo calcula. Entonces, esto la máquina lo calcula y esto también. Entonces, divido y me va a dar lo mismo. ¿Sí? Lo mismo que teníamos allá. Logaritmo en base 3 de 221. Entonces, pueden probar, utilizando una calculadora, de hacer este número dividido este de acá. ¿Sí? Y a esto lo pueden reescribir como logaritmo natural de 221 dividido logaritmo natural de 3. ¿Sí? Borro esto para que no quede muy pegadito con lo que escribí recién. ¿Sí?
Ahí está, ¿sí? Entonces esto ahora sí lo puedo calcular con la calculadora y ya está. ¿Está bien? Y una cosa importante, si otra persona decidía, en vez de utilizar logaritmo en base E, o sea, logaritmo natural, quería usar logaritmo en base 10, lo podía hacer sin ningún problema y les va a dar exactamente el mismo número. Es decir, que el logaritmo natural de 221 dividido el logaritmo natural de 3 les va a dar lo mismo que si en vez de utilizar la base E, o sea, un logaritmo natural, deciden usar logaritmo decimal. Verifiquen que este número dividido este va a ser igual a este dividido este. ¿Sí? Los tendríamos que aproximar. Logaritmo natural de 221 dividido logaritmo natural de 3 me da. Ingresé esto en la calculadora y me da aproximadamente igual a 4,91, 36, 19, bien. Ahora, otra persona dijo, no, mira, yo voy a utilizar logaritmo en base 10. Entonces hace logaritmo de 221 dividido logaritmo decimal de 3. ¿Sí? Y efectivamente es el mismo número. ¿Sí? Es decir, el cambio de base está bueno que lo hayamos visto, ¿sí? Por más que no se tome, no se evalúe, es una herramienta más y bueno, terminamos sabiendo un poquitito más, ¿sí? Que siempre es bueno. Entonces, me dan algo medio raro, como esto de acá, digo, no tengo ni idea cómo reescribirlo de una manera más sencilla o intentar aproximar, porque lo podría aproximar un poco a lo bruto, ¿no? Pensando, ¿qué exponente le coloco a 3 para que me dé 221? Y a ver, y colocar el exponente 4. Ah, no, pero espera, la cuarta es 81. No, 4 no, estoy re lejos. Y bueno, y colocarle el exponente 5, ¿bien? Y 3 a la quinta, entonces sería 81 por 3, o sea, 243. Ah, ahí me pasé. Entonces, está entre 4 y 5, así, pensándolo un poquitito medio a lo bruto, entre 4 y 5, pero más cerca de 5, ¿sí? Porque 3 a la cuarta es 81 y 3 a la quinta es 243. Entonces está más cerquita de 5, ¿no? Bueno, ahí está, ¿sí? 4,91. Bueno, etc. Uno puede más o menos aproximar totalmente. ¿Con qué número me quedo? ¿Con 3? ¿Con 4? ¿Con 5? ¿O con 4,5? ¿O con 4,8? ¿Con 4,9? ¿Sí? Entonces, para no estar haciendo eso, recurrimos a la calculadora utilizando la propiedad de cambio de base. Recuerden que si utilizan base E o base 10, va a dar lo mismo. ¿Sí? Tiene que ser la misma base, por supuesto. E, 10, 10. No las mezclen porque, bueno, es complicado. Y bueno, y esa es esa famosa propiedad de cambio de base. ¿Se fue entendiendo? Sí, profe, ¿Sí? algo, pero sí se entendió. Bueno, es cambiar la base. A ver, yo te doy un logaritmo en cierta base, en cierto número, y vos decís, profe, no me convence ese número 3. ¿Puedo utilizar otra base? Sí, una base conveniente para después usar la calculadora. Entonces, el tema es cómo me saco de encima ese 3 y yo digo, mira, realmente no quiero trabajar con base 3 porque no me sirve. Después, por ejemplo, tengo la posibilidad de usar la calculadora y en base 3 la máquina no nos calcula. ¿Sí? O logaritmo natural nos calcula rápido o logaritmo decimal. O sea, logaritmo en base E o logaritmo en base 10. Entonces, nos topamos con esa expresión numérica y uno dice, yo me acuerdo que hay una propiedad que se llama cambio de base, que me permite hacer qué cosa, y cambiar la base. ¿Por qué querés cambiar la base? Bueno, no me gusta ese 3 como base, no me lo permite encontrar rápido la calculadora a ese número.
Entonces, recuerdo esa propiedad, la utilizo y puedo escribir esto en la calculadora, logaritmo natural de 221 dividido logaritmo natural de 3, me da este número, ¿sí? U otra persona, en vez de utilizar base E, utiliza base 10 y termina ingresando esto en la calculadora, y logaritmo en base 10 de 221 dividido logaritmo en base 10 de 3, te da efectivamente el mismo número. Entonces ahora sí puedo aproximarlo bastante bien. Yo recién un poco a lo bruto dije, ah, no, es 4. No, mirá. Uy, 3 a la cuarta es 81, ¿no? Dijimos 3 a la cuarta. ¿Pero qué me da? 81. Pero yo quiero llegar a 221. Estoy muy lejos, entonces, mirá, el exponente 3, no. Perdón, el exponente 4, no. Ah, bueno, le doy el exponente 5, total. Seguro que, bueno. Y pero 3 a la quinta es esto por 3. 243. Mirá que, ojo, te pasaste. Entonces te quedas por acá. ¿Y esto qué es? 3 a la quinta. O sea, 243. Claro, este exponente compensa un poquitito más respecto de 4. Entonces ya 4 lo descarto. El 5 también, porque no va a ser igual exactamente a 5. No es justito que si a 3 le pones el exponente 5 te da 221. No, eso es falso, mentira. Te da 243. Ahora, estás más cerca de 221. ¿Acá? Acá. Entonces el 4 me olvido. Ya sé que con el 5 me pasé, pero va a estar más cerquita del 5 siendo un poquitito menor el 5. Y bueno, y será un 4,9, un 4,75, un 4,8. ¿Sí? Bien cerquita del 5, porque 221 está cerquita de 243, va a ser cerquita del 5, pero un poco menor a 5. ¿Sí? Y eso yo lo puedo estar pensando así, ahora, de esta manera, en voz alta con ustedes, ¿sí? Pero yo lo podría plasmar de una manera un poquitito más exacta, ¿sí? Utilizando la calculadora, pero previamente utilizando esta propiedad de cambio de base. Che, no me convence trabajar con la base 3. Y bueno, y utiliza la base E. Podés usar la calculadora y haces esto, divido esto, perfecto. Otra persona decide usar la base 10. Perfecto, es lo mismo. Hace esto, divido esto, es el mismo número. ¿Sí? Cambiar la base para utilizar una base conveniente. Una base conveniente para después ir corriendo a usar la calculadora. ¿Bien? Logaritmo natural, logaritmo decimal. ¿Sí? Esa es la idea. Reescribir un poco. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Igual, a ver, esto está Profe, bien. Sí. ¿quiere explicar el ejercicio 23G? Sí, ya nos metemos con la práctica, ¿sí? Ahora, fíjense que todo lo que hicimos es, a ver, fue un pantallazo de definición del logaritmo del número real. Vimos unos ejemplos que termina siendo un exponente, logaritmo en base a un número, de cierto número, termina siendo un exponente. Después de la definición vimos 5 propiedades. Y después, bueno, agregué esta última propiedad de cambio de base. Vimos cuál es la condición o qué valores admisibles debería tener la base A de un logaritmo. Y tiene que estar entre 0 y 1 o tiene que ser mayor que 1. ¿Sí? Bien, pero no hicimos nada de la práctica. Ahora, de la práctica, esto ya está. De la práctica, realmente, pueden hacer todo. Todo, ¿sí? Y me consultaba recién por qué ejercicio, perdón, por el 23. El G, profe. Bueno,
acá tenemos logaritmo en base a de 1. Bien, fíjense que el enunciado del ejercicio 23 es simplemente calcular. Yo tengo que calcular logaritmo en base a de 1. ¿Sí? Y no sé quién es A. Ahí lo único que me dicen es que A es distinto de 0. Igual, distinto del 0 pusieron. Bueno, listo, al margen de eso. Porque no vimos, a ver, al decir que A es distinto de 0, hay dos posibilidades, o que sea positivo o que sea negativo. ¿Está bien? Y yo siempre les aclaré, porque es lo que hacemos todos los cuatrimestres, es que la base A, si bien podría llegar a ser un número negativo, no siempre me sirve. Siempre sirve con números positivos y distintos de 1. ¿Sí? Por eso ahí dijeron, bueno, distinto de 0, ¿y qué pasa? Eso siempre lo puedo calcular. Entonces, vamos a pensarlo así. ¿Qué exponente le tengo que colocar a este numerito A distinto de 0 para que el resultado sea 1? ¿Qué exponente le doy a A para que el resultado sea 1? 0. ¿Por qué? Porque A elevado a la 0 es 1. Por eso acá te dicen distinto de 0. Pero escúchame, si es distinto de 0, ¿podría llegar a ser negativo? Sí, a veces no. Entonces, por eso no enseñamos de que la base A podría llegar a ser negativo, ¿está bien? Porque puede llegar a generar confusión. ¿Sí? Entonces, es como que siempre trabajamos con bases positivas, o sea, mayores que 0, y aparte distinto de 1. ¿Sí? Entonces, siempre lo Pensé pienso que no así. se podía poner 0, profe. No, 0 acá sí. Acá no puedo poner 0 y acá tampoco. Pero el 0 sí puede aparecer acá. Es decir, el logaritmo en base a de cierta expresión, ese logaritmo sí puede ser 0. El logaritmo puede ser cualquier número real, positivo, 0 o negativo. Pero lo que no puede ser 0 es este número ni este de acá. Ni la base del logaritmo puede ser 0, ni el argumento del logaritmo puede ser 0. Ahora, el logaritmo en base a de cierta expresión, ¿me puede dar 0? Sí. ¿Sí? Positivo o negativo, ahí sí. Ojo con esa diferencia, con esa distinción, ¿sí? No es que siempre Gracias, profe. de nada, no es que siempre el logaritmo en base a de algo me va a dar positivo, ¿no? Y ya vimos unos ejemplos al principio. Yo puedo tener logaritmo en base 4 de 64, ¿sí? Logaritmo en base 4 de 64, que es 3. ¿Por qué es 3? Porque yo aplico la definición del logaritmo en número real, entonces sería que 64 tendría que ser igual a esta base elevado a este numerito que sugiero. Sí, es verdad esto, sí. 4 al cubo es 64, 4 por 4 por 4. ¿Bien? Entonces, este número que yo doy acá es el logaritmo en cierta base de cierto número. ¿Y este número qué lugar ocupa? Es un exponente. Esto es la justificación utilizando la definición, pero si no, escribo que esto es igual a 3 y se terminó. ¿Está bien? Quizás esta expresión numérica aparece dentro de un cálculo numérico un poco grande, ¿sí? Entonces, bueno, voy reescribiendo de a poco y digo, mira, logaritmo base 4 de 64 es 3, ¿sí? Y listo. Bueno, y ahí me da siempre 0, ¿sí? Y ojo que acá, si bien están diciendo que A podría ser un número negativo, porque si yo trabajo con la recta real, me dice, mira, A no puede ser 0, bueno, entonces o es positivo o es negativo. Y yo dije que con esta parte negativa de la base, para la base del logaritmo no íbamos a trabajar, ¿sí? Porque a veces sí funciona y otras veces no.
y a veces tiene que ver con otro conjunto numérico. Nosotros no estudiamos, que es el conjunto de los números complejos o imaginarios. Nosotros no estudiamos. Entonces, por eso nos quedamos con las bases positivas y aparte, como ya dije, distinta de 1. Es decir, una base entre 0 y 1 o mayor que 1. Bueno, y eso me da siempre 0. ¿Y cuál es la base A? Bueno, es un número distinto de 0, pero como acá en el argumento tengo un 1, tiene que ser efectivamente un 0. Bueno, ok, pero igual no nos quedamos con bases negativas, ¿sí? Bueno, a ver. Fíjense que, bueno, todo lo que tenemos ahí en el ejercicio 23 pueden hacer. En realidad ya pueden hacer todo de todo, ¿sí? De esta parte, de logaritmos, ¿sí? Ah, hay una propiedad, que acá la tenemos que aplicar en el 24. Bien, yo les nombré, vamos a hacer una más, les nombré 5 propiedades más la propiedad de cambio de base, ¿sí? Pero vamos a anotar una sexta propiedad. Esto, si no, les va a quedar un par de ítems sin poder pensar, sin poder resolver. Profe, ¿de esto van a tomar ejercicio obligatorio de logaritmo? ¿Cómo? ¿Van a ver ejercicio obligatorio de logaritmo? ¿Actividad obligatoria? Sí, sí. Este cuatrimestre se sacó la actividad obligatoria de conjuntos, la de funciones, que esas dos correspondían a la práctica 1, esas dos este cuatrimestre decidieron sacarlas, y sacan actividad obligatoria del último tema de la materia, que es ecuaciones algebraicas. De ese último tema, actividad obligatoria tampoco va a haber. Ojo, en el examen después sí puede aparecer una ecuación algebraica para resolver, pero no habría de conjuntos y funciones, y tampoco habría de esas dos porque ya pasaron y no hubo, y no habría del último tema importante de la materia, que es ecuaciones algebraicas. ¿Sí? Bien. Después Digamos que entre todos. del resto, todos los temas. Bien. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Bueno, Gracias. de nada. Igual, ojo, eso no quita que después cuando demos un examen final o el examen para promocionar, no significa que no aparezca algún ejercicio de conjuntos, o de funciones, o de ecuaciones algebraicas. ¿Sí? Pueden aparecer. Pero no habría actividad obligatoria de esos 3 temitas. Después del resto, de todos. ¿Sí? Así que de logaritmos tenemos seguro. ¿Sí? Bien. Una última propiedad la voy a anotar, mirá, como 6. ¿Sí? Y es la siguiente, me la recontra había olvidado. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo logaritmo en base a de, vamos a anotar otras letras, por ejemplo, de una potencia de x? Bueno, no, x no, para que no se confundan, de un numerito b elevado a cierto numerito c. ¿Sí? Es decir, en el argumento del logaritmo tengo cierta potencia de b, o sea, un b elevado a cierto exponente c. Eso lo puedo reescribir de una manera conveniente a través de esta propiedad, y es súper simple y se suele aplicar bastante. O bueno, cada tanto sería conveniente, ¿sí? Porque me aparece una escritura así. Ahora vemos unos ejemplos. Es súper simple. Tomo el exponente c y lo voy a bajar y lo voy a escribir acá como un factor. C por lo que me quedó, logaritmo en base a de b. Es decir, tomo el exponente c, ojo, el exponente c no es el exponente del logaritmo, no. El exponente c es el exponente de esta base b, ¿sí? Este exponente del argumento, del logaritmo, lo puedo bajar acá como un factor
que termina multiplicando el logaritmo en base a de b. ¿Sí? Eso lo puedo hacer siempre. Esta propiedad es importante. Entonces, por ejemplo, fíjense, lo hacemos con un ejemplo fácil y después quizás, esto tampoco. Bueno. Logaritmo en base 2 de 32, ¿no? Y supongamos que si bien eso es 5, porque pienso, ¿qué exponente tengo que colocarle a 32 a 2 para que me dé 32? Y colocarle el exponente 5, porque 2 a la quinta es 32. Pero vamos a suponer que no me doy cuenta de eso. Entonces digo, ¿será conveniente reescribir el 32 a través de una factorización de números primos? Por ejemplo, yo descompongo el 32 en números primos, me queda que 32 es 2 a la quinta. Entonces lo hago. Y si bien esto ya salta a la vista, que es 5, porque ¿qué exponente le coloco a 2 para que me dé 2 a la quinta? El exponente 5. Supongamos que sigo sin darme cuenta, pero recuerdo esa propiedad y a este exponente 5 lo escribo acá como un factor que multiplica al logaritmo en base 2 de 2. Entonces esto es 5 por... ¿Anda? No. Esto. ¿Cuánto me da eso? 1. 1, muy bien. Entonces esto es simplemente 5 por 1, 5. Ya está, ¿sí? Y ya sabíamos acá que este número, acá, en esta expresión original, era igual a 5, porque 2 a la quinta es 32. Pero si no me doy cuenta de eso, puedo ir reescribiendo un poco. En cuanto me queda en el argumento del logaritmo una potencia, cierto número positivo, cierto exponente, ese cierto exponente lo puedo bajar aquí y multiplicar por el resto. Y justo acá me quedó una propiedad que hemos visto. ¿Bien? Esa propiedad se suele utilizar cuando me aparece dentro del argumento del logaritmo cierta potencia, ¿sí? Cierto numerito b elevado a cierto numerito c. ¿Bien? Veamos uno más. Logaritmo en base 3 de raíz cuarta de 3. ¿Sí? O de 9. Bueno, no. Dejémoslo. Simplemente para mostrar esto súper sencillo respecto de la última propiedad. ¿Sí? Logaritmo en base 3. ¿Y cómo puedo reescribir raíz cuarta de 3 a través de una potencia con exponente racional? No era lo mismo que 3 elevado a la un cuarta, a la un cuarto, ¿sí? Y bueno, y ahora tomo este un cuarto, lo bajo y lo multiplico por el logaritmo en base 3 de 3. Entonces esto es un cuarto, esto es 1. Entonces esto es un cuarto. Y fui reescribiendo un poquitito, reescribí esta raíz cuarta de 3 como 3 a la un cuarto, o sea, como una potencia con exponente racional, aplico esa propiedad y después acá me queda la propiedad 1 que vimos, en el cual el logaritmo tiene como base, como argumento, el mismo número. Entonces eso es siempre... ¿Bien? ¿Está entendiendo?
¿Sí? Bueno, Sí, sí. ok. Y esta es la última, sí, en serio, la última propiedad, como para poder tener una herramienta más e ir reescribiendo de una forma conveniente cualquier expresión en la cual interviene un logaritmo, ¿sí? Ok, bueno. No sé cómo estamos de... Ah, son menos 20. Ok. Bueno, todo lo que es práctica ya lo pueden hacer, ¿sí? Es interesante, bueno, en realidad pueden, a ver, como práctica les va a servir todo, pero es interesante pensar un ejercicio como el 25, como el 26, el 27, el 28 también. El 29, el 31. Son lindos ejercicios en donde intervienen logaritmos y van a tener que recordar para aplicar en algún momento la definición de logaritmo de número real y algunas propiedades, ¿sí? De las 6 que vimos. Recuerden la otra, la propiedad de cambio de base, no, eso lo dejamos de lado. Pero bueno, cualquier cosa lo pueden hacer, lo pueden aplicar y después recurrir en ese caso a la calculadora. Pero va más que nada, la definición del logaritmo de número real y las propiedades que hemos visto. ¿Sí? Y cómo puedo ir reescribiendo, recuerden, a través de las propiedades, de una forma conveniente, ¿sí? Una expresión numérica, pero cada vez más simple, más sencilla. ¿Está bien? Hasta que en un momento digo, mira, esto es sencillo porque acá me queda, un cuarto por uno, listo, un cuarto, ya está. ¿Sí? Bueno, y no mucho más que eso. Tenemos toda la semana, ¿sí? Para hacer la ejercitación. El viernes tenemos también la clase, cerramos esta parte de logaritmos, entonces ya estaríamos cerrando el viernes la práctica 4, ¿sí? De números reales. Y este viernes se tendría que abrir esta actividad obligatoria de logaritmos. ¿Sí? No se atrasen, sigan practicando, ya pueden hacer todos los ejercicios, ¿sí? No son tan complicaditos y están esos interesantes como para ir pensando, como para ir resolviendo de a poco, ¿sí? Y no creo que tengan ningún problema en resolver esos ejercicios. ¿Estamos? En estos minutitos, estamos, son menos 20. ¿Quieren que pensemos alguno de la guía? Profe, ¿podría Sí. ser el del 23, el F? ¿Sí? 23F. Bueno, tenemos este número. Logaritmo en base. Un décimo y mi argumento es 1000. Ok. Vamos a pensarlo como veníamos pensando antes. Eso es un número, ¿sí? Es un número real. Ahora, yo tengo que pensar, ¿qué exponente le coloco a esta base para obtener ese argumento? Es decir, ¿qué exponente le termino colocando a un décimo para que me termine dando 1000? ¿Sí? Es decir, Menos ¿qué 3. es? ¿Cómo? Menos 3. Menos 3. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale eso? Bueno, vamos a pensar un poco algunas de las cositas que aprendimos hoy, que vimos hoy. A ver, la base queda como está, ¿sí? Un décimo, perfecto. Lo que voy a hacer ahora, como acá tenemos el denominador, el 10, vamos a pensar a ese argumento 1000 como una potencia de 10. ¿Es posible?
1000 es lo mismo que 10 al cubo, ¿sí? 10 al cubo, 10 por 10 por 10 es 1000. Ah, perfecto. Ah, y había una propiedad que me decía que vos podías tomar el exponente de esta base 10 que está dentro del argumento y bajarlo, ¿no? Entonces, ahora sigo acá abajo. Tomo este numerito 3 y lo termino multiplicando por el logaritmo en base 1/10 de 10. O sea, 3 por un número. Y ahora tengo que pensar este número. ¿Y cuánto? Eso sí es más rápido, sí es más sencillo. Porque yo tengo que pensar, ¿qué exponente le pongo a este numerito para obtener este de acá? Pero justo estos dos números son, ¿cómo son entre sí? Inversos, ¿sí? Es decir, ¿qué exponente x le coloco a mi base para obtener mi argumento? ¿Y cuál será x? Menos 1. ¿Por qué x es igual a menos 1? Por lo que dije recién. Los números son inversos entre sí. ¿Sí? 1/10 y 10 son números inversos entre sí. A 1/10 le coloco el exponente menos 1, me da su inverso, o sea, 10. ¿Sí? Bien. Entonces, este número es menos 1. Bueno, y esto es 3 por menos 1, o sea, menos 3, como dijo la compañera recién. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces voy reescribiendo, acá en este caso reescribimos el argumento como 10 al cubo, utilizamos la propiedad de bajar este factor 3, y esto sí puede salir más rápido, ¿sí? Porque acá tengo que pensar, para resolver esto, tengo que resolver esta ecuación, ¿sí? Tengo que pensar, ¿qué exponente x le coloco a esta base para que me dé este argumento? Bueno, y de acá salta a la vista que x debe ser igual a menos 1, porque 1/10 y 10 son inversos entre sí. La otra que sea el exponente de menos 1. Y bueno, entonces me queda 3 por menos 1, menos 3 y listo. Bueno, ahí está con el es f. Yo había visto... Ah, bueno, ya les dije que el 26 era un ejercicio interesante. ¿Qué más? Ahí está, voy a ver. Bueno, no, pero como para que piensen. Del 29b, es interesante del 29b el exponente. Porque, a ver, yo voy a escribir. Con esto cortamos. Y practicamos toda la semana. A ver, 29b. Yo tengo cierta potencia de 4, pero nos vamos a concentrar porque les quiero aclarar algo del exponente. ¿Sí? Ok. Bueno, el enunciado. Calcular el resultado de las siguientes potencias en caso que no sea posible justificar la respuesta. ¿Sí? Tendríamos que reescribir ese número, ¿sí? Y decir, mira, esta potencia es igual a... Acá tenemos una potencia de 4, porque es 4 elevado a cierto exponente. Entonces lo único que tendríamos que encontrar es ese número. ¿Sí? Tengo que encontrar el logaritmo en base 49 de
7. Bien, es decir, ¿qué exponente le coloco a 49 para que me dé 7? ¿Les ocurre qué número será? Parece raro, ¿Un ¿no? medio? Porque un medio, muy bien. Es un número entre 0 y 1. Específicamente, como dijo el compañero, un medio. Es raro, ¿no? Porque uno dice, yo tomo la base que es 49, a 49 le coloco cierto exponente y el resultado es más chico que 49. ¿Sí? Entonces, como justo es, bueno, entre 49 y 7 lo hacen a propósito, el exponente va a ser un medio. 49 a la 1 medio es raíz cuadrada de 49, que es 7. Entonces esto es un medio. Muy bien, como dijo el compañero. Entonces, vengo acá. ¿Sí? Esto es raíz cuadrada de 4. Bueno, esto lo terminamos. Es decir, todo esto, toda esta potencia es igual a 2. ¿Sí? No tengan, a ver, no se traben si pasa esto. Porque quizás uno dice, bueno, a ver, yo tengo logaritmo en base 7 de 49. Y lo pienso igual que antes. ¿Qué exponente le coloco a 7 para que me dé 49? Ah, el exponente 2. ¿Por qué? Porque 7 elevado al cuadrado es 49. Perfecto. Pero acá intercambié esta base con este argumento. ¿Sí? Entonces tengo que pensar, ¿qué exponente le coloco a 49 para que me dé 7? Bueno, el exponente 1 medio. Porque 49 a la 1 medio es raíz cuadrada de 49, que es 7. ¿Sí? Bueno, y ahí calculan esa potencia de que bueno, que es 2. ¿Sí? Bueno, hay que ir viendo esas cositas. ¿Sí? Cómo puedo ir reescribiendo de una manera conveniente, cada vez más simple, por supuesto. Bueno, cada uno de los ejercicios. ¿Estamos? ¿Sí? Así que bueno, toda la parte de logaritmos, esta sección, ya la pueden resolver sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren hacer alguna duda. Si tienen alguna duda y quieren realizar ahora, antes de cortar, alguna consultita de algún ejercicio, o basta por hoy porque ya tienen la cabeza así y están, ya no quieren saber nada, pero bueno, como ustedes prefieran, ¿sí? Bueno, igual son y 50. Bueno. Pero bueno, 10 minutitos tenemos, ¿está bien? De mi parte está bien, profe, no hay problema. La próxima clase ya empezaríamos con la otra unidad. No, no. El viernes vamos a redondear bien esta parte de logaritmos, ¿sí? Ah, ok. Sí. Ok. El viernes redondeamos bien logaritmos, ya vimos la base teórica con la definición y las propiedades. En la semana practiquen todo lo que puedan y el viernes redondeamos bien esta práctica, esta parte, ¿sí? No empezamos con tema nuevo el viernes. Ok. Gracias, ¿Vamos? profe. Sí, de nada. Bueno. Ok. Entonces vamos cortando, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Del ejercicio 29, Sí. después, porque ya ahora ya es tarde, Ok. ¿puede explicar uno de este? Porque yo viendo no entendí el 29. Sí, no hay problema, ¿sí? Tenemos que calcular el resultado de esas potencias que no dan. Y es posible, porque nos aclara que, bueno, en caso que no sea posible, justificar por qué no lo puedo escribir o no puedo calcular esa potencia. Recién pudimos en el B, teníamos una potencia de 4, porque era 4 elevado a cierto número. Entonces fuimos reescribiendo. Siempre la idea es reescribir, ¿sí?, de una manera cada vez más simple, más sencilla, hasta que en un momento destrabo esa escritura y digo, mira, esto es igual a tal numerito, ¿sí? Pero vayan practicándolo de a poco, ¿bien? Igual el viernes vamos a estar las 2 horas con toda esta sección,
¿sí? Recién el viernes se activaría la clase obligatoria que sería de este tema, ¿no? Exactamente, exacto, sí. Bueno, listo, profe, gracias. ¿Sí? No, de nada. Bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Cualquier duda nos escriben al aula virtual, ¿sí? Listo, chao, profe. Bueno, chau, chau, nos vemos. Chau, profe, gracias. De nada, chau.